Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a este nuevo video. Cuando hablamos de tolerancias geométricas y dimensionales, es muy común que pensemos en GD&T y en las normas ASME Y14.5. Sin embargo, no es la única metodología que existe. También existe el esquema de tolerado GPS o Geometric Product Specification, y es la metodología emitida por ASME. Ahora, ambas formas de tolerar persiguen el mismo objetivo, que es garantizar la función del producto. Sin embargo, ISO aborda el problema desde la perspectiva del detallado dimensional de los componentes. Ahora, para lograr esto, ha generado una gran cantidad de documentos en donde detalla la manera en cómo se debe de aplicar e interpretar cada uno de los controles que forman su metodología. Si tú alguna vez has intentado o necesitas aplicar el esquema de tolerado GPS, te invito a que te quedes a ver el resto del video porque vamos a hablar de la norma ISO 8015, que desde mi experiencia es la primera norma que debemos de considerar cuando queremos aplicar el esquema de tolerado GPS. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Cuando hablamos de tolerancias geométricas y dimensionales, es muy común comparar a GD&T con GPS. También es muy común que hablemos o que esta comparación surja a partir de sus similitudes, ya que de manera práctica, básicamente en ambas metodologías utilizamos la misma simbología. Sin embargo, no hay que perder de vista que si bien ambas metodologías buscan el mismo objetivo, que es garantizar la función del producto, ambas metodologías tienen su forma propia de lograr ese objetivo. Recuerden, GD&T se enfoca en garantizar el ensamble, mientras que GPS se preocupa por definir de manera específica las características del producto. Entonces, en el caso de GPS, para lograr esta caracterización detallada del producto, genera toda una serie de documentos y estándares para no dejar cabos sueltos en este detallado. Entonces, para entender esto, vamos a partir de esa diferencia. Si nosotros queremos tolerar desde la perspectiva ASME, es muy probable que solo tengamos que utilizar una norma, ya sea la Y14.5 del 2009 o la del 2018. Si somos un poquito quisquillosos, tal vez tengamos que utilizar la norma Y14.5.1 que establece los principios matemáticos sobre los cuales se basa GD&T. Sin embargo, GPS, al enfocarse en la caracterización detallada de los productos, ha generado una gran cantidad de estándares en donde detalla precisamente la manera en cómo vamos a detallar estos productos. Y esto es lo que en muchas ocasiones causa esta primera barrera de entrada, que es básicamente con qué documento empiezo. Muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, nos vamos a enfocar o vamos a pensar en que pues la norma que podemos empezar a leer es la ISO 1101. Sin embargo, esto no es del todo cierto, o esto mejor dicho es parcialmente correcto. ¿Por qué? Vamos a revisarlo. Para empezar, dentro de ISO existe el Comité Técnico 213, que es la entidad que se encarga de la creación, actualización, revisión y publicación de todos los estándares y documentos que vamos a utilizar para aplicar esta metodología GPS. Ahora, dentro de todos los documentos y estándares que se emiten, hay tres estándares que desde nuestra experiencia son los que debemos de considerar de inicio para poder aplicar esta metodología. Para empezar, tenemos a la ISO 8015, que es el documento en donde vamos a revisar o vamos a aprender cuáles son las reglas, principios, conceptos y fundamentos que van a aplicarse o que rigen al resto de la documentación. En segundo lugar, tenemos la ISO 1101, que podemos considerar como el corazón técnico de la metodología. ¿Por qué? Porque en este documento se establecen los diferentes tipos de errores geométricos que podemos controlar.
Me refiero a que en esa norma vamos a ver la explicación de cómo se miden controles de posición, controles de perfil, controles de orientación, etc. En tercer lugar, tenemos la norma ISO 14638, que hace referencia a algo llamado Matrix Model o modelo matricial. Esta norma es importante que la conozcamos porque es el documento en donde nos explica cómo es que podemos, a grandes rasgos, empezar a detallar o explicar cómo se están aplicando estos controles, pero en nuestros dibujos técnicos. Entonces, para poder empezar a trabajar con GPS, es importante que conozcamos qué normas van a regir la metodología, cómo vamos a aplicar en términos técnicos esta metodología y cómo la vamos a organizar y a presentar en nuestros documentos técnicos. Ahora veamos cuál es el objetivo de la primera norma, la norma ISO 8015. El objetivo de la norma ISO 8015, como lo mencionamos anteriormente, es establecer los conceptos, principios y reglas para poder interpretar y aplicar las normas GPS en los dibujos. Dicho de manera sencilla, esta norma establece las reglas del juego para aplicar GPS. Ahora, aquí hay algo que vale la pena mencionar. En el documento nos hace la aclaración de que dibujo se va a entender como todo el paquete de documentación del producto. ¿Qué significa eso? Que la metodología GPS no está limitada a un dibujo técnico o a un modelo 2D. Es decir, si tenemos un modelo 3D con anotaciones, ahí aplica ISO. Si tenemos tal vez un documento o una propuesta de mejora en donde tenemos que mencionar o mostrar algún tipo de característica acotada con tolerado geométrico y dimensional, ahí aplica también. Esto ya nos da una idea de cuál es el nivel de alcance que busca lograr ISO y por lo tanto, por qué es necesario tener tantos documentos que nos digan de forma clara y específica cómo aplicar esta metodología. Vamos a ver ahora cómo se estructura esta norma. Esta norma se compone de 8 títulos o secciones. El primero es el alcance, que como ya estuvimos revisando, nos indica que pues en este documento se establecen las normas, principios y fundamentos que van a regir en el resto de los documentos relacionados con GPS. En segundo lugar, tenemos las referencias normativas. Para esta norma son 4. La norma ISO 17450, parte 1 y parte 2, y las guías 98.3 y la guía 99, que nos hablan sobre vocabulario de metrología y medición de incertidumbre. En el apartado 3 vamos a encontrar las definiciones y términos utilizados en el documento. En el apartado 4 vamos a encontrar las suposiciones o assumptions que se van a considerar para la aplicación de esta metodología. En el apartado 5 vamos a encontrar los principios fundamentales de aplicación. En el apartado 6 y 7 vamos a tener las indicaciones para la aplicación de operadores dentro de la norma y también la aplicación de operadores que están fuera de la norma o que no son específicos de la metodología GPS. Y el octavo título nos habla sobre la manera en cómo vamos a indicar los controles de referencia. Ahora, esto en general es el cuerpo de este documento, de este estándar, pero me gustaría, bueno, si bien vamos a platicar con más detalle sobre los principios fundamentales de aplicación en un segundo video, no me quiero ir sin mencionar dos características muy especiales. Para empezar, vamos a hablar de algunos assumptions o suposiciones que establece de inicio este documento. Dentro del apartado 4 de Assumptions, establece el concepto de límites funcionales como los valores extremos dentro de los cuales una característica del componente se puede encontrar y aún así cumplir correctamente con su función.
También define los límites de tolerancia o tolerance limit como los valores máximos y mínimos permitidos en la especificación de la característica en el dibujo. Y hace algo muy interesante, porque los iguala. ¿Qué significa esto? Que para la metodología GPS, con la tolerancia es cumplir con la función. Entonces, si la tolerancia define la función, hace todo el sentido el trabajo y esfuerzo de detallado dimensional en el que ISO se está enfocando. Es decir, si cumplimos con la tolerancia de la pieza, cumplimos con su función. Veamos ahora otro principio importante que es mencionado en esta norma. El otro principio que considero importante de mencionar es el principio de independencia. En el apartado o título 5.5 nos indica que por default las especificaciones para los elementos o para la relación entre ellos se debe de lograr de forma independiente de otras especificaciones. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque el principio o criterio de independencia es el primer o la primera diferencia que vamos a tener entre ASME y GPS. Y es en esta norma, en este título, en donde nos lo aclara. Pero en este documento también nos aclara que este principio de independencia se puede romper cuando se invoca el principio del envolvente o cuando se establece un requerimiento de material, que es la manera de referirnos a las condiciones de material en la metodología GPS, o cuando utilizamos modificadores de campo de tolerancia, como es el modificador CZ, que hace referencia al modificador de Common Zone o zona de tolerancia común. ¿Vale? Con esto vamos a terminar este primer video sobre normas y tolerado ISO. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Recuerden escribirnos en la caja de comentarios sus ideas, dudas y opiniones sobre este tema. También aprovecho para invitarlos a que revisen nuestra oferta de capacitación, porque a partir del mes de marzo y en adelante vamos a estar ofreciendo ya también cursos, entrenamientos, eventos, clases gratuitas sobre aplicación de tolerancias ISO. Entonces, si quieren empezar a aplicar este tipo de controles, los invito a que revisen nuestras opciones y eventos de capacitación. Estoy seguro que habrá algún evento que les sea de interés, y si no, suscríbanse también a nuestro canal, en donde vamos a estar subiendo más contenido al respecto. De hecho, el siguiente video que vamos a subir sobre esta norma es justamente para explicar los diferentes principios de aplicación de la metodología GPS. Entonces, los invito a que se suscriban para que no se pierdan esos videos, ¿vale? Es todo de mi parte, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.